Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, a manera de introducción, deje hacerles un recordatorio de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pablo escribió esta carta a las iglesias que estaban en la región de Galacia porque se había enterado que habían entrado falsos maestros introduciendo cosas que ya no eran, que fueron lícitas en el pacto antiguo, pero que ya ha venido Cristo, lo perfecto, se habían cumplido. Estos judaizantes, que los vamos a llevar falsos maestros, estaban obligando a los creyentes en Galacia a guardar la ley mosaica e incluso a circuncidarse para ser verdaderamente discípulos del Señor. Entonces Pablo viene y les escribe diciéndoles a los hermanos de Galacia que este era otro evangelio, y no es que hubiera otro evangelio, sino que este evangelio estaba siendo corrompido por ellos, que trataban de llevarlos una vez más a estar sometidos a la esclavitud que acarreaba la ley. Y no era porque la ley fuera mala. La ley era justa, santa y perfecta porque revela el carácter de Dios y deja ver la pecaminosidad que hay en nosotros. Y nos deja ver que tampoco podemos nosotros cumplir esa ley. Es imposible. Pero estos judaizantes o estos falsos maestros les habían dicho con algo atractivo, algo que los llamaba, algo que los cautivaba y los iba arrastrando cada día más al error. Incluso uno de los apóstoles fue arrastrado al error y Pablo tuvo que llamarle fuertemente la atención. ¿A quién fue? A Pedro, porque Pedro también fue arrastrado a ese error. Por eso Pablo lo confronta y le hace recapacitar. Entonces, en el capítulo 3 vimos cómo Pablo también les vuelve a explicar lo que se trata, cómo es que verdaderamente el hombre puede estar en la posición correcta delante del Padre Celestial, delante del Señor Creador nuestro. Y era por la sola fe en Cristo Jesús. En otras palabras, por creer el sacrificio de Jesucristo como la paga de nuestros pecados. Él soportó la ira atroz que nos condenaba a nosotros, la ira del Padre, una ira justa. Y él trae a la memoria también usando el Antiguo Testamento en la persona de Abraham, que Abraham creyó. Abraham fue antes de la ley. Entonces Abraham creyó en las palabras de Dios, como habíamos dicho, que Moisés exhortaba al pueblo a creer la palabra de Dios, lo que Dios decía. Y al final del capítulo 3 y principios del capítulo 4, Pablo les enseña el propósito de la ley, para qué servía la ley. Y era como un tutor, como un guardián. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para revelarnos nuestra maldad. Y cómo esto nos llevaba a nosotros a quien, a Cristo. Nadie, mis amados hermanos, humanamente posible, excepto Cristo, pudo guardar la ley perfectamente. Y los que estamos ahora en Cristo, hemos sido justificados en Él. La ley, mis amados, esclaviza. La ley trae maldición. Y Cristo tomó esa maldición en Él y nos libró, colgándose Él en la cruz.
esa cruz, que era el castigo más horrendo, donde los criminales más atroces eran castigados. Jesucristo fue siendo inocente, siendo justo, sin pecado, por usted y por mí. Cristo con su muerte en esa cruz, mis amados, derrumbó toda barrera que había. Hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y expresarle a nuestro Señor y soberano Dios nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, sin ser fulminados, porque ya alguien pagó el castigo. Cristo, como nos explicaban la semana pasada, Cristo es nuestro hermano mayor. Hoy somos miembros de la familia celestial en Cristo. Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es nuestro Padre amoroso hoy. Y nuestro hermano mayor es Cristo. Nuestro hermano, decía bien exactamente nuestro pastor, nuestro hermano mayor y Señor es Jesucristo, y por Él podemos entrar. Él también ha enviado al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que more en nosotros. Y como nos dice aquí en el versículo 7 del capítulo 4, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Entonces, mis amados, esta porción que leeremos a continuación del versículo 8, voy a leer desde ahí del versículo 8 del capítulo 4 hasta el versículo 20, es una porción muy personal, si podemos decir, es la porción más personal que Pablo escribió. Y deja ver ahí su amor por aquellos que Dios le había llamado a pastorear. Y Pablo apela al sentimiento, a la emoción, pero no al sentimentalismo ni al emocionalismo, que es totalmente diferente. Cuando los sentimientos y cuando la emoción están bien enfocados, sobre todo en la palabra de Dios y dirigidos a Cristo, esto, mis amados hermanos, es correcto. Entonces Pablo les deja ver, no para llamar la atención hacia él, para que se conmovieran de cómo él estaba sintiendo, para llamar y llevarlos y cautivarlos a ponerle la atención a él. No, sino que se fijaran en la condición en la cual estaban, porque se estaban desviando del verdadero evangelio. Y esto es lo que siente cada verdadero pastor. Y déjenme subrayar bien eso. Cada verdadero pastor siente así un dolor profundo en su corazón cuando ve que una oveja que el Señor le ha llamado a pastorear está desviándose, no poniéndole importancia al Señor, a su iglesia. Por favor, acompáñenme una vez más a Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20, y la palabra del Señor dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Bueno, quiero recordarles una vez más que esta era una carta, mis amados. Una carta que se puede leer en 1 hora y media, tranquilamente. Pero esta no es cualquier carta. Esta es la palabra de Dios. Nosotros ya llevamos casi cerca de 2 meses predicando de esta carta, estudiándola, verso por verso, porque hay enseñanzas grandísimas. Entonces Pablo les trae al recuerdo a los Gálatas que ellos en otro tiempo servían y adoraban a otros dioses, ídolos que hombres se habían inventado, y que estos los esclavizaban a hacer obras humanas que traían frustración, temor, porque nunca era demasiado para la exigencia de estos dioses, haciéndolos sentir temerosos de que pudieran desatar su venganza en contra de ellos. En esta región se creían en los dioses del zodiaco, los que conocemos nosotros hoy como el horóscopo. ¿Saben ustedes que aún hay cristianos que se levantan y que tienen que ver su horóscopo para ver cómo les va a ir el día? Es increíble que todavía pase eso. Así estaban los Gálatas cuando no conocían a Cristo. Así estábamos nosotros también, atados a deidades que nos habían inventado, que nos habían metido así, decimos nosotros, a la cañona, en la conquista. La reforma no llegó a nosotros acá por la tradición, por la iglesia tradicional. A nosotros nos inventaron un sinfín de ídolos para adorarlos. Y ahí estábamos atados. Les quiero poner un ejemplo. Recuerdo que cuando tenía 9 años tuve un accidente y mi madre
hizo una promesa de ir a una capilla en la ciudad o en el estado de Jalisco, ir a una capilla de X divinidad, una virgen. Y mi mamá se fue de rodillas, casi 300 metros, yo con hasta acá de mis cabellos y unas trencitas que ahí se las iba a poner mi mamá para que me sanara. Nunca me sanaron, nunca se me sané. Así estábamos nosotros sometidos a esos ídolos en un tiempo atrás, mas ahora el Señor nos ha librado de todo eso. Los Gálatas, mis amados hermanos, habían sido enseñados por Pablo. Ellos habían creído, sin haber escuchado todavía, mis amados, las 5 solas de la Reforma, ellos lo sabían, sin conocerlas así como se acuñaron en el tiempo de la Reforma. Ellos por fe, por la sola fe, habían creído en el Evangelio, sola Escritura, solo por fe. Habían creído en Cristo, solo por Cristo. Adoraban a Dios, solo a Dios sea la gloria. Pero de pronto vinieron otros, y así como en el tiempo de nuestros primeros padres, Adán y Eva, vinieron otros y ellos escucharon otras voces y los llevaron a apartarse de Dios. Por eso Pablo les dice, ¿cómo es posible que vuelvan a querer estar otra vez esclavizados a las obras de la ley, que trae frustración, que trae infelicidad, perdón? ¿Cómo puede ser posible, amados hermanos? Pablo en su corazón pastoral se sentía triste por eso. Como un fiel expositor de la palabra del Señor. ¿Cómo habéis podido escuchar algo que ya se les había explicado que no era lo correcto? Por eso, con mucho amor, Pablo les dice a ellos, en el versículo 12, al empezar, dice, os ruego, hermanos. Si ustedes ven al inicio de la carta de Pablo, ni siquiera les llama hermanos. Pablo estaba muy triste, angustiado por los hermanos ahí en la región de Galacia. Eran varias iglesias. Y los dice con mucho amor, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo les recuerda cómo él llegó a esa área y quizá participó de algunas tradiciones no pecaminosas, ni tampoco que comprometieran la verdad y la pureza del Evangelio. Quizá comía con ellos cosas que para un judío no eran posible comer. Pero Pablo se hizo a ellos a fin de ¿qué? A fin de predicarles el Evangelio. Pero también, mis amados hermanos, para recordarles la maravillosa libertad que él experimentaba en Jesucristo. Recordemos lo que fue Pablo. Fue un recalcitrante fariseo de fariseos, legalista hasta el hueso, celoso de sus tradiciones. Pero cuando Dios lo llamó al ministerio, Pablo se despojó de todo eso para fin de ganar a Cristo. El Señor lo hizo verdaderamente libre
en Jesucristo está la verdadera libertad para nosotros. Entonces Pablo les hace como un ruego. Pablo tenía toda la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo a demandar. Así vieron cómo el Señor dijo, mando. Y a los que les delegó su autoridad el Señor, Pablo como apóstol que era, les pudo haber dicho, yo les ordeno a ustedes que se deshagan de esto y de aquello y de lo otro. Pero no lo hizo así. Eso no era el corazón pastoral de Pablo. Pablo como que les dice, hermanos, les ruego que se apartéis de todo eso, que no es el Evangelio. Se los dice con mucho amor, con mucha humildad. Háganse como yo, así como yo me hice como vosotros, o sea, como ustedes. No vuelvan a la esclavitud de querer guardar la ley. Por favor, escapen de eso que maldice y que desvía de Jesucristo y su evangelio. Pablo les hace recordar lo que él era antes. Yo estuve metido allí y lo único que trajo a mi vida fue frustración, enojo, esclavitud. Pero ahora que tengo a Jesucristo, Él lo llena todo, en todo. Pablo, mis amados, ya había desposado a los Gálatas con el Señor, con Cristo. Pero ahora ve tristemente que ellos quieren desligarse de Jesucristo. Ahora ellos quieren ir poco a poco quitándose todo aquello que ya Pablo les había explicado, que la justificación y la correcta relación del hombre con Dios es solo por la fe, sin ninguna otra cosa más. ¿En quién? En Cristo. Por eso Pablo sufría al ver cómo estos hermanos de Galacia rechazaban a Jesucristo y a Él como enviado del Señor. Pablo dice, hermanos, por favor, como si usar estas palabras, imiten lo que yo hago. Sean imitadores de mí, él dijo, como yo lo soy de Jesucristo. Él nos hace verdaderamente libres. Por favor, amados hermanos, no vuelvan a la esclavitud. Del versículo 12, la parte última del versículo al versículo 16 dice esto: ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo les trae a la memoria lo que había pasado algunos años atrás, cuando él llegó a esa área de Galacia, lo que es ahora el país de Turquía, y cómo a causa de una enfermedad, y no vamos a especular qué enfermedad era, ni voy a meterme en ese asunto, eso lo dejamos a los eruditos. Él se quedó más tiempo
del debido. Y no desaprovechó ese tiempo ahí. Él compartió el evangelio con ellos. Y ellos lo recibieron con gozo. Lo recibieron en verdad y amaron a Pablo. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en el versículo 8? Que estaban sujetos a dioses. Una persona que se enfermaba pensaba en ellos que estaba maldecido por los dioses o que Dios estaba cobrando venganza de esas personas por no hacer lo suficiente para contentarlos. No, ellos amaron a Pablo así, lo protegieron, le ayudaron, le creyeron que él era enviado de Dios. Y creyeron lo que él predicaba, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ningún agravio, dice, me han hecho ustedes antes. Estoy muy agradecido con ustedes. Era tanto el amor que los Gálatas tenían por Pablo, que aquí Pablo utiliza una exageración, una hipérbole, al decirles que hoy doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Así era la inmensidad o la dimensión, del amor que los Gálatas le tenían a Pablo. Pero ¿cómo es posible ahora el cambio que hay en ustedes? Pero esto se debía a los falsos maestros que habían entrado a esa área, a esa región de las iglesias de Galacia. Estos habían prejuiciado a los Gálatas en contra de Pablo, diciéndole que Pablo no tenía la autoridad de un apóstol, que el evangelio que Pablo decía estaba incompleto, que faltaba más. Y esto hablando de cumplir la ley, incluso de circuncidarse. Por eso Pablo les dice ahí, ¿dónde está? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? O sea, ¿qué pasó con eso, mis amados, cuando ustedes ya estaban firmes en el Señor? ¿Qué ha pasado? ¿En dónde estuvo mi falla? ¿Qué fue lo que yo hice mal para que ahora me traten de esta manera? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? En ningún momento Pablo les echó una mentira. Todo lo que Dios quiso que dijera Pablo, así Pablo lo predicó, sin añadirle ni quitarle nada, ni para hacer más apetecible el evangelio. Él les habló la verdad, la condición en la cual se encuentra el hombre, muerto en sus delitos y pecados, sin poder hacer absolutamente nada por buscar la reconciliación con Dios, solamente por Cristo y su evangelio. Pablo fue un fiel ministro de Jesucristo. Sufrió mucho como misionero, como predicador, pero lo hizo con gozo. ¿Para qué? Para formar la imagen de Cristo en los Gálatas. Y no nada más en ellos, en todas las demás iglesias, las cuales el Señor le llamó. Entonces Pablo les hace recordar a cómo ellos lo recibieron en el pasado y cómo lo ven ahora como su enemigo a causa de estos falsos maestros introducidos ahí.
Pero Pablo sabía, así como Dios lo sabe todo, Pablo usó de su discernimiento dado por Dios para saber por qué causa ellos estaban así. Versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Como diciéndoles, Pablo, hermanos, yo no soy su enemigo. Sus enemigos son aquellos que les han enseñado mal. Son aquellos los que están desviándolos del verdadero evangelio. Son aquellos que los quieren esclavizar nuevamente a las obras de la ley. Ellos quieren apartarlos de mí porque yo les predico fielmente el evangelio. Hermanos, ustedes están siendo desviados de Cristo y siendo llevados a la apostasía. Vamos a ponerlo en un contexto. Hoy, ¿cuántos no hemos visto personas que se hacen llamar profetas, apóstoles, pastores, ministros del evangelio, que están haciendo mercadería de la palabra de Dios? Que dicen cosas sorprendentes y que incluso hacen milagros para llevar cautivo y desviar a las personas, no a todos, porque hay entre ellos verdaderos personas creyentes. Y hablan mal de los verdaderos ministros del Señor. Estos no están llenos del Espíritu Santo porque mira, no hacen esto, no hacen aquello, no brincan, no saltan. ¿Para qué? Para cautivar, para llamarles la atención, para traerlos a ellos y al hacerles el culto a su deidad y no al Señor, predicándoles un evangelio adulterado, de los cuales hay que tener mucho cuidado, mis amados. Entonces, ¿qué está pasando? Reaccionen, usen de su discernimiento. Es como si les estuviera diciendo Pablo así. Ellos quieren toda su atención, pero con malas intenciones. Quieren alejarlos del verdadero mensaje y del verdadero mensajero. Miren, les digo una vez más, los falsos maestros habían prejuiciado a los Gálatas en contra de Pablo. Por eso era el rechazo que ahora ellos tenían hacia él. Pablo le dice en el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno. Siempre, no de vez en cuando, no nada más cuando estoy presente o cuando está el pastor o el líder enfrente. No, siempre los ojos del Señor están sobre nosotros. Siempre. No hay nada oculto para Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer que Dios no lo sepa. Ni siquiera un pensamiento. Porque incluso antes de que nosotros lo concibamos, Él ya lo conoce. Él ya lo sabe. Pablo mismo, es lícito sentir celos. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, hablando Pablo acerca del celo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa era la pasión de Pablo, ese era el celo de Pablo. No para él,
No para llamar la atención hacia Él, sino para llevarlos a Cristo, que Él es el que verdaderamente importa. Y su palabra. Entonces, mis amados, Pablo, como un verdadero pastor, como un verdadero ministro del Evangelio, sufría por la condición de los Gálatas. Y podemos escuchar su angustia en las siguientes palabras, versículos 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Miren, amados hermanos, y el pastor, perdone que lo nombre pastor, Pastor Andrés dirá lo mismo. No hay más oficio hermoso y apasionado que el Señor llame al hombre a pastorear su iglesia. Es un privilegio, es un gozo. Pensemos en algo, mis amados. Que Pablo tuviese un colaborador como los que tuvo, como Silas, como Bernabé, en un inicio como Demas, que al final se apartó y se desvió del Evangelio. Pero imagínense que por un momento, perdonen que use esta expresión, que pensemos que Pablo tuviese un colaborador que no tuviera el llamado pastoral, que no tuviera ese amor, esa carga por las ovejas. ¿Qué consejo le hubiese dado a Pablo con estos Gálatas? Seguro le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pablo? Deja de batallar. Deja de batallar con ellos. No entienden de razones. Mira cómo te pagan tu esfuerzo. Mira cómo no toman en cuenta tus sufrimientos, tus lágrimas. ¿Sabes qué, Pablo? Ellos no te merecen. Tú ya les predicaste el Evangelio y ellos no quieren recibirlo. Ya ese no es problema tuyo, Pablo. Ya déjalos. Pero el corazón de un verdadero pastor no es así. Un pastor sufre por la condición de sus ovejas. Sufre cuando están siendo engañados y separados de Cristo. Mis amados, hubo un pastor que hasta el día de hoy sigue predicando. Es el rey de los pastores. Por más de 2000 años ha predicado el Evangelio y lo sigue predicando utilizándonos a nosotros, que voluntariamente ofreció su vida, fue a la cruz, soportó la ira de su padre, y ahí en el madero sufrió la muerte que usted y yo deberíamos haber sufrido. Derramó su sangre para perdonarnos.
Ese pastor se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que soportó todo eso por nosotros. Ese no era el corazón que Pablo tenía, con lo que les comentaba de que si Pablo tuviera un colaborador que le hubiera dicho estas cosas, ningún verdadero pastor llamado por Dios hace eso. El oficio de pastor es muy sufrido. Requiere de mucha entrega a Dios, de mucha entrega a ustedes. Pablo, como un padre amoroso, les dice que está sufriendo por ello, no por él, por ellos. Y por el evangelio que estaba siendo distorsionado. Ellos estaban cayendo en el engaño de los falsos maestros. Y lo que más contriñía a Pablo era que la imagen del Señor Jesucristo y su amor hacia Él estaba desapareciendo de los hermanos en Galacia. Pablo había comenzado con palabras muy fuertes para llamarles la atención a los hermanos en Galacia. Pero ahora él quiere y anhela estar nuevamente con ellos. Recordemos una vez más, esta era una carta que Pablo les enviaba a esas iglesias, pero él quería estar cara a cara con ellos para hablarles nuevamente, decirles, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta condición? ¿Por qué ahora este rechazo para conmigo? A manera de aplicación, mis amados, déjenme hacerles varias preguntas y con esto voy cerrando. ¿Qué es aquello que nos llama mucho la atención a no entregarnos más a Cristo y su evangelio? ¿Qué es lo que nos distrae en nuestra fidelidad y amor a Dios, a Cristo, a su iglesia? Y voy a usar me voy a atrever a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que como pastores hemos hecho mal en contra de ustedes, por decir así? En general. Podríamos decirles a las personas que nos rodean fuera de la iglesia que sean como nosotros, como Pablo decía, sean iguales que yo, como yo soy igual, o sea, como yo imito a Jesucristo. Podríamos decirle a esas personas que nos rodean que sean como nosotros. ¿Estamos nosotros reflejando fielmente la imagen de Cristo en nosotros? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios por su palabra? Nosotros tenemos poco tiempo acá. Y esta pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuánto valoras el trabajo que ha brindado fielmente nuestro pastor? Y no, este no es un culto a la deidad de la persona o a la personalidad, sino una reflexión, mis amados hermanos, a nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro compromiso al servicio de Dios, del trino Dios que nos salvó, a su evangelio. Con esto termino.
El apóstol Pablo, en él podemos oír cómo él sufría al ver cómo los creyentes en Galacia eran engañados. Uno de los dolores más grandes que un pastor puede sentir es ver cómo una oveja que Dios le llamó a pastorear, ahora le ha dado la espalda a Dios y la imagen de Jesucristo se ha borrado en él. Miren, mis amados, como pastores, nosotros podemos gastarnos la vida predicándole la sana palabra del Señor, el Evangelio, bien explicado. Pero la responsabilidad del crecimiento está en cada uno de nosotros. No desechemos las enseñanzas que nos han dado, mis amados. No echemos en saco roto todo aquello que hemos aprendido y conocido por medio de la palabra del Señor enseñado por los siervos que nos han predicado. Y voy a despedirme con esto. Consideren lo que les digo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Dios me los bendiga, mis amados.